es tu gloria sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Cayendo aquí, es tu gloria sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Que puedo sentir, Señor, tu poder, ese poder sanador, Señor, donde todo el mundo está esperando. Ahí estás tú, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes el poder de hacerlo. Todo lo imposible para el hombre es posible para ti. Y yo lo creo, Señor, allí en el lecho de dolor, allí en el llanto, allí en la tristeza, allí en la desesperación, allí en la angustia, en la impotencia. En el nombre de Jesús, Señor, sé que tú haces la obra en este momento, Padre bendito. Sabemos en quién confiamos, en el Dios Todopoderoso, en nuestro refugio, en nuestro escondedero. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Tu gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Va a haber temor, porque en el perfecto amor no hay temor, porque echa fuera el temor. Gracias, Señor, porque tú eres el amor, tú, Jesucristo. Gracias, mi Dios. Buenos días, qué buena mañana para comenzar hoy a meditar en la palabra de Dios, y yo espero que esta semana la hayan pasado muy bien, compañía de todos sus familiares, ya a lo largo de todo este encierro, ¿no? Pero qué bueno es juntarnos, reunirnos para escuchar la palabra de Dios y poder hoy considerar lo que Él tiene para nuestras vidas. Bueno, en este día, esta mañana, quisiera yo comenzar con una serie que le vamos a llamar Esperanza en el Silencio, y hoy corresponde a la primera parte de esperar en silencio, que es algo complicado a veces de entender y llevar a cabo en el terreno de los hechos, pero es una palabra que nos va a bendecir como familia, como persona, como pueblo. Y yo quiero que me acompañes al libro de Isaías, capítulo 8,
el versículo 17. Ahí va a estar basada nuestra serie de Esperanza en el Silencio, que hoy es la primera parte. Y en Isaías capítulo 8, el verso 17, vamos a leerlo y luego vamos a entrar en meditar en este pasaje y escarbarlo para poder encontrar las verdades y los principios que nos ayudan en el transcurso de la vida. Dice Isaías capítulo 8, verso 17, yo espero que ya tengas tu Biblia, tus notas ahí, con tu familia juntos y podamos nosotros leer esta mañana juntos la palabra del Señor. Dice Isaías 8, 17, el Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi esperanza. Estoy leyendo la versión NBI, así que vamos a estudiar basados en este pasaje, este tema de hoy. Padre, te damos gracias esta mañana y pedimos que tú nos seas guiando, dirigiendo en lo que vamos a aprender hoy, correspondiente a lo que hemos oído y quieres decirnos como iglesia, Señor, como pueblo tuyo, y que todos estemos receptivos, que todos estemos abiertos al mensaje tuyo, a la palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en estos tiempos a veces tan complicados, el afán de querer saber en las personas el por qué, las razones de todas las situaciones que pasa el ser humano, que pasa todas las familias. Al parecer, cada familia pasamos por diferentes etapas difíciles, complicadas, pero el problema no es ese. El problema o el asunto de todo esto es que a muchos les impide ser felices. El no comprender, el no entender la etapa de su vida o el por qué pasan las cosas, esa es la temática de muchas familias, en lo cual los hace muy infelices. Pero menciono esto porque decía alguien por ahí que la paciencia es el arte de saber esperar. Y por ahí vamos a ir estudiando en esta palabra que nos tiene muy ocupados, entendiendo el corazón de Dios a través de las Escrituras. Ahora, en este pasaje de Isaías 8, es un pasaje que tiene que ver con la continuación del capítulo 7, donde Dios le asegura a Acaz, el rey de Judá, que él no será dispuesto por las fuerzas combinadas de Israel y de Siria. Y Dios anuncia juicio contra Siria y contra Israel. Pero esto tiene mucho que ver y mucha enseñanza para nuestras vidas, porque muchas veces nosotros en medio de situaciones difíciles, Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Y siempre yo he explicado esto, que cuando la Biblia dice que tendremos aflicción, es tener confrontación. Nosotros como cristianos tenemos confrontación todo el tiempo en nuestras vidas con el hecho de practicar un cristianismo, no una religión, sino un cristianismo, los principios bíblicos, los cambios de vida. Hay choques o confrontaciones, ya sea en tu trabajo, con personas, pero tomarlo por la vía de la palabra de Dios es entenderlo muy, muy, muy importante. Entonces, este pasaje tiene que ver mucho con el trato directo de Dios a través de las palabras de Isaías a un pueblo como Judá que se encontraba siendo, vamos a decir de esta manera, en la soberanía de Dios, siendo un pueblo que Dios está corrigiendo, que Dios está tratando, pero nos enseña mucho. Y el pasaje comienza de la siguiente manera, porque tenemos que entender este pasaje en su contexto, que nosotros estamos a veces muy ocupados en lo que puede pasar en el mundo, ya sea en las finanzas, que es el punto global en el cual muchos están apuntando, en la situación ahora de
de las enfermedades y de los contagios. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Bueno, la palabra nos va a dar descanso, nos va a dar seguridad, aunque no podemos evitar lo que ya está dicho por la misma palabra. Entonces, esa es la importancia de esperanza en el silencio. Ahora, dice el pasaje, el verso 17, el Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob. Pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Hay dentro del versículo que vamos a trabajar durante algunas semanas, es interesante porque mientras el Señor esconde su rostro, esa palabra tiene que ver como una palabra de quizás pudiéramos pensar como humanos también, Dios no me contesta, Dios no me oye, parece que hablo y no viene respuesta. Esa es la realidad, ¿no? Parece que no viene una respuesta de Dios en cuanto ha volteado su rostro sobre nosotros. Y entonces eso como que es un indicador en tu mente de que estás solo, de que estás vacío, de que no tienes proyecto de vida, de que no tienes esperanza. Sin embargo, el texto está muy interesante porque aunque habla de que Dios ha escondido su rostro, habla de una actitud y una perspectiva que Isaías pone aquí, mas yo esperaré. Esa palabra la vamos a estudiar. Y en Él tengo puesta mi esperanza. Su rostro está escondido de mí. O sea, no me da el frente, no me está viendo, no me está escuchando. Puedes pensar tú, no está su atención sobre mí. Mas sin embargo, mi postura es esperar y aún sigo creyendo que Él es mi esperanza. Ese es un gran problema en los que vamos desarrollando un cristianismo, porque muchas veces en los tratos de Dios soberanos creemos que Dios está ausente, creemos que Dios nos ha olvidado, creemos que Dios se ha despegado de nosotros y entonces nosotros no tomamos la actitud que Isaías está hablando aquí en este pasaje, sino que nosotros al mirar que Dios ha volteado su rostro, entonces decimos: yo dejo esta vida, yo dejo mi vida de cristianismo, yo hago otras cosas, decido vivir de una manera como yo pienso, pero aquí la palabra nos aterriza muy claramente. Entonces, esta mañana lo que vamos a aprender a través de las palabras del profeta Isaías y de la postura del profeta Isaías, nos vamos a encontrar con esto. Número uno, la primera parte de este tema tiene que ver con la esperanza es una acción del presente hacia el futuro. Eso es esperanza. La esperanza es una acción del presente hacia el futuro. Todas las acciones que estás viviendo hoy presente que están basadas en tu esperanza, en la palabra de Dios, en Dios, es algo que va a venir también en el futuro. Es bíblico. Ahora, ¿por qué? Porque Isaías está diciendo, aunque en este presente tu rostro esté volteado, llamémosle así, en contra de mí, yo esperaré. Yo tengo esperanza que tal vez hoy a lo mejor no me des tu rostro, no voltees tu rostro hacia mí, pero mañana, pasado, en un mes, yo sigo esperando. Y ese es el tema a seguir. En cuanto a nosotros los cristianos, pareciera que hay un silencio, pareciera que no hay respuesta. Y mira, déjame decirte en breves palabras que en esta pandemia y todo esto, imagínate cuántos han perdido la vida ya, familias cristianas, seres queridos, pastores, servidores, discípulos. Qué interesante es ver este pasaje a la luz de la esperanza gloriosa de Cristo. Así que la esperanza es una acción del presente hacia el futuro, porque dice Isaías, esperaré. Yo quisiera enseñarte esta mañana por lo menos algunas cosas que tienen que ver con este punto de partida, de que nuestra esperanza es una acción del presente hacia el futuro. Y lo primero que quisiera poner dentro de este fundamento, de este paso uno, de esta primera parte, es que la esperanza es certidumbre. Eso es esperanza, certidumbre. Quiere decir que entre tú y yo a veces no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué puede venir,
pero nuestra esperanza está en Dios. Y si la esperanza está en el Señor, está en las Escrituras, entonces eso trae certidumbre a mi vida. Somos seres humanos que caminamos en medio de la incertidumbre y que no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, la gran pregunta de muchos, ¿no? Después de que termine esta pandemia o pase, algunos dicen esto no va a terminar, esto ya se quedó, esto va a continuar. Hay muchas cosas, pero yo a lo que quiero llevarte es al punto de partida de la palabra. Esperanza es certidumbre. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 14. Es un pasaje que tiene que ver mucho con la postura de los cristianos y de las personas cuando tú y yo caminamos muchas veces a través de la incertidumbre. Pero Juan capítulo 14, en el versículo 5 y 6, estoy seguro que lo has leído muchas veces, pero tiene que ver con esto que vamos a considerar. Capítulo 14, versos 5 y 6, dice la Escritura: dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos, note la palabra, no sabemos a dónde vas. La actitud de Tomás en ese momento estaba en una actitud de incertidumbre. No sabemos a dónde vas. Si tú te vas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si tú escondes tu rostro, como dice Isaías, ¿qué vamos a hacer? En esta ocasión en Tomás encontramos incertidumbre. En la palabra de Isaías encontramos una plena certidumbre de que yo espero y yo tengo esperanza. Pero aquí Tomás tiene una actitud de incertidumbre. Y dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Interesante, él estaba preocupado. No sabemos hacia dónde caminar, derecha, izquierda, para dónde agarramos. En ese momento ellos estaban en un estado de temor, en un estado de que si tú te vas, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde agarramos? Pero Jesús deja claro, Jesús nunca nos va a dejar con un temor de incertidumbre. Ese es el punto clave. Y Jesús le contesta: yo soy el camino. De ahí parte esa escritura. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Date cuenta que la esperanza está en Jesús. El camino, la ruta a seguir está en Jesús. La ruta de la vida está en Jesús. ¿Qué sigue después de esta pandemia? ¿Qué va a pasar? El camino es Jesús. ¿Cuál es el futuro? Jesús. Ese es el punto de la certidumbre, donde Jesús aterriza esa incertidumbre en Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, y nadie llega al Padre sino por mí. Qué interesante, porque nosotros vamos entendiendo que esto se trata, el seguir a Jesús, el seguir su camino. Esa es nuestra esperanza de los que nosotros vamos caminando con Él. Y rápidamente en Juan, ahí mismo, capítulo 6, verso 41, igualmente menciona el poder trazarnos la ruta correcta. Juan capítulo 6, el versículo 41, también dice la palabra: entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo: yo soy el pan que bajo del cielo. Interesante, parece que no tiene una relevancia, pero tiene mucha relevancia ese pasaje. ¿Quién descendió del cielo? Jesús es el que te lleva al cielo. O sea, lo que te nutre, la palabra que te da, lo que desciende del cielo, lo que es la escritura, es la misma ruta que Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la palabra. Entonces, qué interesante es que tú y yo podamos ver y pensar esta mañana primero que la esperanza es certidumbre. Ahora, vamos a entrar en el texto que empezamos de Isaías, porque lo segundo que te quiero enseñar de esperanza, la primera fue esperanza y certidumbre. Lo segundo es que esperanza es el futuro glorioso. Solamente aquí somos peregrinos, somos pasajeros, somos extranjeros más bien, ¿sí? Pero tenemos una esperanza, y la esperanza es el futuro glorioso. Dice la escritura en Filipenses 1:20,
Quiero leer este pasaje con ustedes también. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 20. Dice la Escritura: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Cuál era el punto clave del apóstol Pablo? No era lo que podía pasar en la vida. Muera o viva, lo que pase durante esta circunstancia, antes o después, el punto es Cristo. Yo estoy arraigado, yo estoy enlazado, yo estoy impregnado con Cristo. Por esto se llama esperanza, es el futuro glorioso. No temas por lo que va a venir, solo mantente pegado a la palabra, a la esperanza, a la única esperanza que es Jesucristo. Así que esperanza es el futuro glorioso. Eso es lo más maravilloso que podemos entender. Pero también, número 3, esperanza es inactividad activa. ¿Cómo es eso? Bueno, me encanta regresar al pasaje de Isaías, porque lo que está diciendo el pasaje es que aunque el Señor escondió su rostro, ¿qué está diciendo el versículo? Dice: yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. No se desanimó, no claudicó, y eso se llama esperanza, que es inactividad activa. Te voy a poner un ejemplo para relacionar esa palabra. Es como el mesero que espera en la mesa, está esperando, está enfocado en los que van a llegar. ¿Para qué? Primero, está enfocado en los que van a llegar. Segundo, para atenderles. Y esa es exactamente la postura en la que Isaías habla en el capítulo 8 del versículo 17. Eso es esperar. Sí, estar enfocados y estar pendientes de lo que Dios nos va a decir. Eso es interesante dentro de este pasaje. Ahora, cabe decir en los versículos anteriores, en Isaías 8, si quieres regresar conmigo, voy a leer el verso 11, hay algunos pasajes aquí que quiero resaltar, y dice el versículo 11 del capítulo 8, recuerde que estoy leyendo la NBI, dice: el Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Ahora, hay palabras muy fuertes en que Dios trata con cada uno de nosotros. Primero dice: el Señor me habló fuertemente. Hay ocasiones que Dios va a tener que hablar fuertemente a cada uno de nosotros para que nos enfoquemos en Él. Dice: me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, verso 12, no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. O sea, ya están viendo que varios pueblos están conspirando contra Judá y empiezan a tener miedo, y ellos se enfocan más en la conspiración de lo que está pasando que en el Señor. Y esto es importante, tomar el consejo, porque hoy la gente está más distraída en lo que está pasando y en lo que Él puede hacer que en lo que Dios está diciendo en este tiempo. Nótese que puede ser un tiempo peligroso de desenfoque en lo que Dios está hablando a su pueblo, a su iglesia. No digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen. Note cómo dice la traducción: no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. O sea, esto tiene que ver mucho con la certidumbre de estar enfocados con Dios, con la certidumbre de estar en la esperanza, en esperar lo que dice Isaías. Es clave en nuestras vidas. Ahora, toda mi atención o toda nuestra atención debe estar en Él. Por ello es inactividad activa, porque estamos nosotros en una postura esperando y creyéndolo y escuchando lo que Él va a hablar a nuestra vida. Eso es clave. Es como este tiempo, ¿no? Que usted puede sentarse con su familia y escuchar la palabra.
está en un momento de inactividad activa porque está atento, está enfocado, está listo para ver qué es lo que Dios va a decir, nos va a pedir o nos va a dar instrucciones en su palabra. Entonces, qué interesante es que tú y yo estemos enfocados en ello. Hebreos capítulo 2, versículo 13 también nos habla acerca de esto mismo. Hebreos 2, verso 13. Y fíjate lo que dice la misma palabra. En otra parte dice, yo confiaré en Él. Yo confiaré en Él. Esa es la perspectiva con que Isaías nos invita. Que tú y yo en primer lugar tenemos una esperanza. Y tenemos una esperanza que es certidumbre, tenemos una esperanza en el futuro glorioso, pero también tenemos una esperanza que es inactividad activa, que estamos esperando, que estamos metidos, que estamos confiando y las veces que sea necesario. En la versión 60 dice y otra vez, o sea, las veces que sean necesarias, aprende a esperar. Es necesario confiar. Y de nuevo dice la versión 60 también, o sea, es aferrarte a confiar en Él. Qué interesante es que nuestra confianza esté totalmente en el Señor. Isaías 25:9, aquí mismo, en Isaías 25:9, mira lo que dice aquí la palabra también. En aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Así que tu conducta tal vez de tristeza, depresión, hay mucha depresión en este tiempo, hay mucha ansiedad y es porque nos desconectamos de la palabra. Pero Isaías nos vuelve a recordar, sí, este es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. El que siempre nos saca adelante, el que está con nosotros, el que a pesar del sufrimiento, de la prueba, de la situación, Él está ahí, Él es nuestro Dios. Y dice, en Él hemos confiado, en Él nos vamos a regocijar y en Él nos vamos a alegrar. Así que todas tus conductas de estar alegres, todas tus conductas de estar de buen humor, depende de tu confianza en Dios. ¿Cómo ha estado tu buen humor últimamente? ¿Cómo han estado de buen humor en familia y en casa? Porque es una buena pregunta basada aquí en Isaías 25. Si este es nuestro Dios, en Él confiamos. Él nos salvó. En Él nos vamos a regocijar. En Él nos vamos a alegrar. Porque Él es nuestra salvación. Así que eso nos pone de buen humor. Ponte de buen humor esta mañana, abraza a tus hijos, dile gracias a Dios, porque no estamos nosotros en un área de incertidumbre, en una actitud de incertidumbre. Estamos confiados en Dios, que Él está con nosotros en medio de todo esto. Y por último, lo que quiero dejarte también en claro es que esperanza es estar conectado con la palabra. Esperanza es estar conectado con la palabra. Dice nuestro pasaje en el cual iniciamos de Isaías 8, versículo 16, dice, guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Qué interesante que la esperanza debe estar conectada con la palabra. Es decir, esperar en el Señor es estar conectado y estar conectado con su palabra. Mientras pasa esta pandemia, mientras vienen tiempos de apertura, tal vez, no sé cuándo sea la apertura de las iglesias ya, pero aquí viene una clave para nosotros como pueblo, que esperar en el Señor es estar conectado y estar conectado con su palabra. Obvio que tenemos la necesidad de estar juntos y en armonía. Y creo que en esta etapa de no vernos por un buen rato, nos va a hacer entender mayor nuestro anhelo y nuestro deseo será estar juntos y en armonía. Porque hemos valorado mucho más a todo lo que es el cuerpo de Cristo, a lo que es la iglesia. Por eso esperanza es estar conectados con la palabra, ¿sí?
Podemos esperar en el Señor a través de esperar en su palabra. Cada palabra que recibimos es una palabra de ánimo. Así que esta mañana afirmo las cosas que te acabo de enseñar. La esperanza es una acción del presente hacia el futuro, nuestra idea principal. Esperanza es certidumbre, esperanza es el futuro glorioso, esperanza es inactividad activa, pero también esperanza es estar conectado con la palabra. Y termino esta mañana. Nuestra esperanza camina hacia un futuro seguro. Nosotros no estamos pensando qué nos va a pasar si todo esto va peor, y aunque fuera peor, nuestra esperanza está en el Señor. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Quién es tu esperanza? Si es nuestro Dios, aférrate a Él, conéctate a Él y haz lo que Isaías propone en este pasaje, que tienes que estar esperando y asegurado en el Señor. Aunque pareciera que no ves respuesta, aunque pareciera que las cosas no se dan como tú esperas o como tú quieres, Dios ha tomado un momento de silencio y nosotros tomamos nuestra parte como iglesia de oírlo, de esperar y de entender que hoy, mañana, pasado, no sé cuándo, las cosas, Dios se va a mostrar en nuestra familia, en nuestras vidas a través de su palabra. Así que esta mañana yo te animo para que esa esperanza en silencio que estamos estudiando no sea una esperanza con enojo, no sea una esperanza a ver a qué hora, Señor, no sea una esperanza a ver cuándo, sino es una esperanza como Isaías lo dice: yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Enfócate en el Señor, en silencio y haciendo lo que nos corresponde. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por tu palabra, porque en este tiempo ha sido un tiempo de aprendizaje, ha sido un tiempo en que en el silencio tú nos hablas, pero en el silencio nuestra actitud se refleja de esperar, y es un esperar callados pero asegurados, es un esperar en plena certidumbre, es un esperar en el plan glorioso de Cristo, es un esperar conectados con la palabra. Gracias, porque esto es lo que todo pueblo necesita, y todo el que escuche este mensaje, Señor, sea bendecido y pueda entender tu corazón y pueda entender, Señor, tu propósito a través de tu palabra. Mi oración es por cada familia que está este día, este domingo conectado, oyendo las Escrituras, y que la palabra se encarne, se haga vida en nosotros, para que ese esperar en ese Dios poderoso, en ese Dios de esperanza, nuestra actitud sea en un ambiente de paz, de regocijo, de alegría, que procuremos tener un ambiente en casa, Señor, de alegría, de paz, de tranquilidad, pero basados en una conexión con tu palabra, en una conexión contigo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues tengan un excelente domingo. Disfruten esta palabra de este día. Gócense en ella, y vamos a continuar los siguientes domingos hablando de este pasaje, que hay mucho que escarbar dentro de esta escritura. Dios los bendiga, disfruten este día, y un abrazo a todos los que se han conectado y se conectarán.